Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @Julio Coco, en Instagram @Julio Coco. Bienvenido a este micro beta de audio que debió ser un beta político, pero no puede serlo por razones de salud. Y esto se llama Puente Roto. El chavismo rompió todos los puentes, huyó hacia adelante y Edmundo González Urrutia se exilió. Así que búscate un café y ponte cómodo porque esto te interesa. El puente roto. Fíjense, voy a empezar con un descargo porque luego del exilio forzado de Edmundo, un poco de gente metiéndose conmigo, diciéndome barbaridades, vende humo, un poco de cosas como que si uno no está aquí sufriendo todas las consecuencias del estado terrorista que se implantó en Venezuela luego de las elecciones. Pero entonces me tengo que permitir recapitular para ver el contexto de todo esto. Lo primero es que la candidatura de Edmundo González Urrutia fue un accidente. No fue parte de un plan. Recordemos que quien ganó la primaria fue María Corina. La inhabilitaron y Estados Unidos, y voy a decirlo así, le indicó que fuese al Tribunal Supremo de Justicia para que la habilitaran. El chavismo igual le impuso la inhabilitación y no sufrió ninguna consecuencias. Luego designó a la doctora Corina Yoris como candidata presidencial y su candidatura no fue admitida en el CNE. Entonces permitieron la candidatura de Edmundo González en el entendido de que González Urrutia no iba a asumir la candidatura, que en aquel momento se habló de un candidato tapa. Y aunque usted no lo crea, esto tiene pocos meses, aunque para nosotros hubiesen pasado varios años. Y luego hubo que convencer a Edmundo González y a su familia de que asumiese la candidatura presidencial. Ahora fue un accidente que en términos generales salió bien, porque hizo una muy buena dupla con la líder de la oposición venezolana, con María Corina Machado, quien fue quien levantó la esperanza, levantó la motivación y se le propinó senda derrota electoral al chavismo. Edmundo González duplicó en votos a Nicolás Maduro. Y hoy es domingo 8 de septiembre, día de la Virgen del Valle, y saludo a toda mi gente del oriente del país. A 6 semanas de las elecciones todavía no se han presentado los resultados. Y en su contraparte, en una operación de defensa del voto y documentación, que fue recolectar las actas electorales y publicarlas, el mundo pudo saber, en definitiva, que Nicolás Maduro no ganó las elecciones. A efectos legales internos y ante la comunidad internacional, no hay presidente electo en Venezuela. Ante esto, porque la jugada de María Corina y de Edmundo fue preservar las actas, publicarlas, inició toda la persecución contra testigos, miembros de mesa, mucho más sobre los activistas políticos de 20 Venezuela, de Encuentro Ciudadano, de Voluntad Popular, incluso de Acción Democrática, algunos de Un Nuevo Tiempo. Y a 6 semanas Venezuela, como lo ha calificado expertos de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos en un estado terrorista. Ahora bien, el round electoral se le ganó a la dictadura. De eso no puede haber discusión. Ahora, en el round de la represión, tanto de las manifestaciones que ocurrieron el día 29 de julio, como contra todo el aparato que participó en la movilización y defensa del voto del 28 de julio de 2024, hay que decirlo, el round represivo lo ganó el chavismo. Pero ¿por qué lo ganó? Y esa es la primera pregunta. Porque cuando yo veo que todo el mundo habla del plan B, pero se le olvida cuál fue el plan A, y el plan A era claro. El plan A era claro en ganar las elecciones, desmontar el fraude, que hubiera la suficiente presión internacional para que Maduro se sentase a negociar una transición ordenada. Ese era el plan. Ahora, ¿qué pasó? Maduro se encerró junto con toda la élite del chavismo, se encerró y no negocia con nada ni con nadie. Y en ese sentido, cada vez que pusieron la vara más alta con la represión,
con las declaraciones, con las mentiras, con las amenazas, con el chantaje. Lo único que tuvo como contraparte fueron comunicados internacionales. Esa fue la realidad. Y entendieron algo, que principalmente Estados Unidos y luego la Comunidad Económica Europea, por más que sean los esfuerzos de algunos presidentes latinoamericanos, como Gabriel Boric o Javier Milei o Abinader o Murillo, el hecho es que ni Estados Unidos ni la Comunidad Europea presionaron a Maduro para que se sentase a negociar. Y en ese respecto, el único cable que había para negociar con Maduro es el cable de Petro, presidente de Colombia, Lula da Silva, presidente de Brasil, y Andrés Manuel López Obrador, a un presidente de México que pronto va a entregar la presidencia. Ante esto, Maduro se negó a negociar. Y lo que entiendo por el contexto de los hechos y las informaciones, porque informaciones de lo que pasa tras bastidores nadie las tiene, yo me entero de las cosas igual que ustedes. Lo que entiendo es que entonces Estados Unidos pretende e dictamina que ese cable de Lula con Maduro sea el que catalice en algún momento la transición política, o que en su defecto se canalice en otro tipo de negociaciones. Ahora, ¿dónde se detonó todo esto que hoy tiene impactado a toda la sociedad venezolana, interna y externa? En que hubo unas declaraciones del día jueves de Lula da Silva, donde de nuevo dijo, bueno, que él no reconocía al mundo, pero que Maduro no era reconocible, que eso no era democrático, dijo un poco de cosas, en el marco de una reunión que estaba pautada de Maduro con él y Petro, que sigue sin efectuarse. Vistas las declaraciones de Lula, lo que yo entiendo es que entonces Maduro dijo, nada, voy para arriba. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Y su misión es, para terminar de matar este round, es exiliar a Edmundo González y a María Corina Machado. Para ello aumentó presiones. No solamente la presión que fue la orden de captura sobre Edmundo González. No solamente eso, es que hubo amenazas serias contra su vida y la amenaza de una nueva ola de Operación Tuntún. Y la gota que derrama todo es el asedio a la embajada argentina, la cual está en custodia de Brasil y fue asediada por fuerzas represoras del régimen. Y allí fue donde vinieron lo que entiendo es que vinieron las presiones finales, ante lo cual me devuelvo al inicio. Edmundo González, forzado al exilio, porque tenía que elegir entre que se llevaran presos secuestrados a los que están en la embajada argentina, a que hubiera más presiones sobre los presos políticos existentes, a que hubiese una nueva ola de secuestro, y ante estas presiones más su familia, y esto es importante decirlo, es que bueno, la familia juega, sus hijas juegan, su esposa juega, no quieren esto para él, es un señor mayor que de paso tiene problemas de salud, cosa que para mí nunca ha estado en entredicho. Y su decisión fue irse. Su decisión fue el exilio. Ahora, si usted me pregunta, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, si eso es bueno, tengo que decirle sin lugar a dudas que esto es malo, que esto es terrible. Ahora, habrá los que dicen que él tenía que permanecer en el país a costa de ser secuestrado, encarcelado, y que en la cárcel o en casa por cárcel, producto de las presiones, sufriera un infarto o un accidente cerebrovascular y se muriera. Ahora bien, yo no voy a entrar a juzgar a Edmundo González. Yo lo siento, yo no me voy a sumar a la Inquisición de un exilio forzado, donde incluso vemos que ya se pronunció la OEA, se han pronunciado varios gobiernos, se pronunció la Comunidad Económica Europea, ya se pronunció los Estados Unidos, que fue un exilio forzado. Y ahora voy a hacer algo que no suelo hacer, que es defenderme yo un poco. Entonces, ¿por qué carajos me atacan a mí? ¿Acaso que yo fui el que asedió la embajada argentina? ¿Acaso que fui yo el que amenacé a Edmundo González? ¿Acaso que yo le dije que se fuera? Pues no. Ahora, que yo respeto la decisión de él junto a su familia es otra cosa. Ahora, ¿qué sí puedo criticar? Lo siguiente, que ya nos enteramos, fue público, que en calidad de huésped Edmundo González estaba en la embajada de Holanda.
Y eso no se dijo, nos enteramos fue hoy, luego de que él aterrizó en España. ¿Ok? Entonces, si esto se hizo tras bastidores, oye, yo creo que un poquito de claridad ya hubiese preparado a la opinión pública para lo que venía. Porque, ¿qué es la opinión pública? Su opinión, sus sentimientos, de cualquiera que me oye, de los que no me oyen también, la mía también, y en ese caldo gigantesco de sentimientos y pensamientos se configura la opinión pública. Pero la opinión pública se configura por lo que sabemos, no por lo que no sabemos. Y mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, yo no sabía dónde estaba Edmundo González. Yo no lo sabía y punto. Ahora ese es mi primer señalamiento. Tuvo que habérsele hablado claro al país. Que yo no le critique su exilio, no le critico cómo. Lo segundo, yo creo, y esto que voy a decir es tremendamente duro, pero hay que asumirlo. De nuevo, el round electoral lo ganamos. Y lo ganamos bien ganado. Ahora, el round de la represión lo ganó el chavismo y lo ganó bien ganado también. ¿Ok? Y así son estas cosas, uno gana, uno pierde, solamente que los costos internos son superiores a los costos externos que está pagando la dictadura chavista en este momento. Porque en mi opinión, lamentablemente te lo digo, para mí ya Maduro salvó el año. Y salvó el año porque está convencido de algo que yo creo que es totalmente cierto. Y es que Estados Unidos no le va a poner ninguna presión hasta el año que viene. Ninguna. Y si se dieron el lujo de presionar de manera tan extrema a Edmundo González y a María Corina Machado, es porque saben que esas presiones extremas, donde incluso ponen en riesgo la vida de quien sea, no iban a tener ninguna respuesta. Ninguna. Incluso si hubiesen ingresado a la embajada argentina, no iban a tener ninguna respuesta. Y esto como precedente de lo que ocurrió en Ecuador, que en su momento yo lo condené, María Corina lo condenó, y es que cuando en Ecuador ingresaron una embajada a llevarse a alguien, que aunque fuese un criminal, aunque lo fuese, eso violó el derecho internacional. ¿Y qué pasó? Nada. Es decir, no solamente es que las leyes dentro de Venezuela están de adorno y estamos en un estado de excepción constitucional de facto, es que definitivamente el derecho internacional está en crisis. Está en crisis. Y una crisis que nos está afectando a nosotros directamente porque nos encontramos en indefensión total. Y cuando hablo de indefensión total, es que Edmundo González estaba indefenso. Y si nosotros no podemos comprender eso, entonces no estamos entendiendo absolutamente nada de qué es Venezuela luego de las elecciones, cuál es el verdadero rostro de la dictadura y qué son capaces de hacer, pero también entender que la comunidad internacional no está presionando a la dictadura. Así de sencillo. Es doloroso, es cruel, es triste, da inmensa rechera, pero esa es la realidad. Ahora, mi querido suscriptor, eso no es culpa mía que mandé a votar. Eso no es culpa de María Corina. Eso no es culpa del mundo y hay que decirlo. Y yo he leído cosas e interrogantes que paso a responder. Y voy a responder desde mi perspectiva, porque yo no soy abogado del mundo ni abogado de María Corina. Lo primero, leí a alguien a quien le tengo mucha estima y aprecio intelectual decir, es que no sabían con quién se estaban enfrentando. Por supuesto que sabíamos lo que estábamos enfrentando. Por supuesto que María Corina lo sabía. Ahora tú juegas. O sea, tú te montas en el ring, por ejemplo, a pelear en el Campeonato Mundial de Boxeo con Mike Tyson. Tú sabes con quién te estás enfrentando, pero hay la posibilidad de que Tyson te meta un carajazo y te mate. O sea, perder. No solamente es un hecho de que te entregaste, no, es que el otro es más fuerte, pues. Y queda demostrado que el Estado chavista usado de esta manera tan terrorífica ha funcionado. Entonces, ¿es culpa del que pierde que el otro sea cruel y no tenga moral y no obedezca la ley? No. Ahora, donde sí yo puedo señalar un responsable son a los que, y ahí me voy a ir a mis betas y microbetas políticos de hace 3 años, de hace 2 años, de hace 1 año. Fue Estados Unidos y la comunidad electoral la que mandó a Venezuela por el tubo electoral, con el fin de tener un gobierno legal y legítimo en Venezuela con quien entenderse. Y ese plan se trastocó cuando María Corina Machado asumió meterse por el tubo electoral, logró la primaria sin el CNE y la ganó de manera avasallante.
Lo otro que escuché, bueno, porque también están los idiotas desmoralizadores habituales masturbándose a esta hora por el exilio del mundo y atacándolo a uno como que si uno es el malo de la película. Pero aquí hay un elemento importante sobre eso, y es que esto del plan A, que eran las presiones de la comunidad internacional, uno pudiese decir que es que nunca tuvieron la intención, otros pudiesen decir que es que no pueden hacer más, o otros pudiesen decir que traicionaron a María Corina, pero el hecho es que la presión internacional no está. Entonces cuando también yo oigo lo del famoso plan B, que tengo escuchando, no, que María Corina no tiene un plan B, que no hay un plan B, pero es que es el plan A, necesita de manera irrestricta el apoyo internacional, y el plan B por supuesto que sí. Y si la comunidad internacional no está haciéndole presiones fuertes a Maduro para el plan A, que es una transición ordenada, negociada, mucho menos van a hacer algo más que eso, y esos son sueños húmedos. Y yo puedo entender que el clima de crispación social, que todos los dolores, que la ira, que los miedos, todo eso se junta y la gente comienza a pensar vainas locas. Pero que uno pueda pensar vainas locas y pesadillas, porque todo esto hay gente que tiene un mes y medio sin dormir, sobre todo la gente que el cual señaló María Corina, porque eso es lo otro que pasó a decirle. Todo el mundo criticó a María Corina cuando estuvo con la Divasa, con Lele Pons y en los podcasts. Pero cuando hace entrevistas serias de altura no la ven. María Corina en una entrevista esta semana habló de una palabra que hoy en Venezuela es un tabú, pero es muy popular, que se llama resguardo. Según María Corina, de su equipo hay más de 100 personas en resguardo. ¿Sabes lo que significa resguardo? Significa enconchado, significa que no duerme en su casa, significa que vive asustado porque cree o está seguro de que lo van a capturar, de que la dictadura lo va a secuestrar y lo va a mandar para uno de esos campos de concentración que inventaron, como Tocorón o como Yare 2. ¿Ok? Y hay gente en resguardo, y no solamente de María Corina, de todas las tendencias políticas, activistas de derechos humanos, periodistas, porque el estado de terror es terror, es miedo. Y yo sé y entiendo cómo se siente esa gente en este momento. Se sienten muy mal. ¿Y por qué se sienten mal? ¿Y por qué son capaces de expresar odio contra mí o contra cualquiera que haya llamado a votar? Porque ese odio no es otra cosa, y esos insultos no es otra cosa que entender que si Edmundo González está indefenso ante Maduro, que quedará para todos nosotros. Y lamentablemente esa es una verdad que tenemos que asumir. Lamentablemente tenemos que asumirla. Ahora hay que disparar para donde es, hay que apuntar donde es. ¿Por qué? Porque entonces vamos, ¿por qué le permitieron a Edmundo ir a la embajada de Holanda, de los Países Bajos, y entrar y salir? Porque él entraba y salía, él no estaba vacilado, estaba como que en su casa, porque podía entrar y salir. Pero ¿por qué no lo capturaron? Simple, porque ellos entienden que este estado de conmoción, que este estado de ira, que nos iba a hacer pelear a todos con todos, que iba a tener un bajón moral, que nos iba a llevar a confrontar frente al espejo nuestros propios miedos, le beneficia. Porque entonces cuando alguien me dice, no, es que era mejor que el que se dejara tomar preso, repito, yo no juzgo. Yo creo que la gente es humana y tiene derecho de decir hasta aquí, o derecho a cuidar mi salud. Yo creo que para mí eso es sagrado. Yo no creo en nada de esa vaina. Ok, pero ¿era eso realmente factible? Pues yo creo que no. Y lo digo con total honestidad. Y ahora, cuando a mí me vengan con la cuestión y sigo con el descargo, yo siempre, es más, toda mi vida yo me he caracterizado porque los eslogans de campañas políticas yo no los digo. Por ejemplo, cuando Rosales yo no andaba por ahí diciendo atrévete. Cuando Capriles a mí nunca nadie me vio diciendo que había un camino. Cuando Leopoldo a mí nunca nadie me vio diciendo el que se cansa pierde. Y ahora con esta a mí nunca nadie me escuchó diciendo ni escribiendo hasta el final. Y usted, si me sigue a mí en mi Twitter, en mi Instagram y aquí en YouTube, usted sabe que yo no he dicho eso. ¿Por qué? Porque para mí esas vainas son significantes vacíos. Y lo digo totalmente. Y sé cómo funciona todo el asunto psicopolítico. Yo no voy a repetir lo que diga en el beta político resolución. Pero que yo sé que eso hasta el final es todo y es nada y cada quien lo interpreta como quiere. Ahora, yo no me voy a molestar porque el mundo no quiso hasta el final, porque al final es el día que la gente se muere, y yo creo que no quererse morir o no querer estar preso es humano. Y hay que decirlo con responsabilidad. Con responsabilidad. Ahora bien, que si veo yo y que si me causa mucha inquietud porque no tengo la respuesta. Bueno, Delcy Rodríguez, que fue quien anunció el exilio forzado del mundo, dice que hubo una negociación. El gobierno de España dice que no hubo una negociación.
El comunicado de María Corina más o menos dice que no hubo una negociación. No lo niega ni lo asegura, pero dice que deja entendiendo que no lo hubo. Y en todo caso, entonces, si va a haber una negociación para una tregua, porque repito, nosotros le ganamos la electoral, ellos no ganan el represivo, entendemos de que esto está en un punto muerto hasta el año que viene, dependiendo de lo que pase en las elecciones de Estados Unidos. Tristemente, esa es nuestra realidad, porque es triste, pero esa es nuestra realidad. Coño, bueno, negocien juntos, María Corina y Edmundo, una tregua, coño, que liberen un poco de secuestrados políticos, que realmente baje bastante todo esto de la operación Tuntún, que los que están en resguardo, bueno, el que desee irse del país, que se vaya, el que quiera retomar su vida normal, que la pueda retomar, pero aquí el asunto, y ahora sí voy al punto crítico del puente roto, es que el principal objetivo de Maduro en este momento es que se rompa la relación de María Corina con Edmundo González. Y paso a responder entonces otra cosa que me preguntaron en las redes sociales. ¿Es que el exilio era parte de la estrategia? Por supuesto que no. O sea, como te repito, tú te montas con Tyson en un ring a pelear en boxeo, tu estrategia no es que el tipo te tumbe. Tu estrategia es que si el tipo te tumbe, tienes que pararte y que no te noquee. ¿Ok? Esto no es parte de la estrategia, por supuesto que no. Solamente es que el otro está jugando fuerte, está jugando duro. Y quien debería o quienes deberían brindar apoyo tanto al mundo como a María Corina y al pueblo venezolano en general, no lo están haciendo en la forma y magnitud necesaria para que el chavismo no haga lo que le dé la gana. Ajá, y entonces la culpa es de Julio Coco, la culpa es de la gente que llamó a votar, la culpa es de la gente que defendió las actas, la culpa de quién es, la culpa es de quien lo hace, que es la dictadura. Y ahí sí yo les digo, yo fui tremendamente claro, yo lo dije. Yo voy a votar porque creo que hay un 1% de que esto se dé. Bueno, pero estamos en el 99%. Y te digo con total responsabilidad, Maduro salvó este año. Maduro no va a salir de poder en el año 2024, al menos que ocurra un milagro. Y yo no veo ese milagro. No lo veo. No lo veo y lo digo con franqueza. Entonces, que le venga usted a decir, o a decirme a mí que vendo humo un carajo, ¿vale? Ahora, uno hace lo que tiene que hacer, piensa en lo que tiene que pensar y trabaja lo que tiene que trabajar con lo que hay, no con lo que uno quiera que haya. Y no voy a caer en aquel discurso de Guaidó de que es que estamos juntando capacidades. Bueno, no. Para este asunto de la avanzada represiva de la dictadura chavista, sencillamente no se tuvo la capacidad de contención porque es una capacidad que no dependía de alguna estrategia interna que liderara María Corina o cualquier otra persona, sino de lo que hiciera la comunidad internacional, que hoy sencillamente está en deuda con Venezuela. Punto y final. Punto y final. Ahora, a la larga, y recuerdo que también lo dije en un beta político, que si bien es cierto, las probabilidades de que Maduro no, y la élite chavista, que la dictadura no fuese desmontable, eran bajas en el corto plazo, pero a mediano y a largo plazo todos estos errores van abonando. Todos estos errores van abonando. Porque aunque yo no veo claro todo esto de las solicitudes que están haciendo ante la Corte Penal Internacional, de hecho, el asedio a la Embajada de Argentina también vino porque fue Argentina quien dijo que quien iba a presentar el documento en la Corte Penal Internacional para que se le dictara orden de captura a Maduro. Pero yo no veo claro que se emita esa orden. Y entiendo también que esa orden de captura en inicio no es ejecutable. O sea, está Putin con orden de captura y está Netanyahu también de Israel con orden de captura, por ponerte un ejemplo. La orden de captura es internacional y es que no puedes ir donde un país esté dispuesto a agarrarte. Pero olvídese que una orden de captura de la Corte Penal Internacional va a hacer que alguien se meta aquí en Venezuela y llevase preso a Maduro. Eso es mentira. Y el que le está diciendo eso le está mintiendo. Y si usted tiene un sueño húmedo con eso, no sueñe con eso porque eso no es verdad. Ahora, yo no veo claro eso porque también entiendo que hay siguen insistiendo, no sé si en este punto vale mucho la pena o no, que tanto la orden de captura internacional como el nuevo paquete de sanciones de Estados Unidos, que no lo ha metido, y yo no veo claro tampoco que lo vuelvan que lo vayan a hacer, no lo veo claro, y no, o sea, mi opinión ahí me la reservo en el sentido que es que no se ve claro, estos tipos están cada quien en lo suyo. Porque entonces vamos, Estados Unidos está en un lío con sus elecciones.
En Brasil hay un lío prendido hasta con protesta porque están trancando Twitter. En Colombia hay un paro contra Petro. O sea, cada quien tiene su propio asunto y ya, no, ya estamos dejando de ser prioridad. Fuimos prioridad noticiosa, fuimos prioridad política, pero los canales de la política o de la política dialógica fracasaron sencillamente porque Maduro rompió los puentes para que nadie cruzase y dialogase. Ahora, yo tampoco me voy a poner aquí a decirle a usted, resiste, resiliencia. No. La resistencia es una capacidad, la resistencia no es algo que se decide. Y es triste, pero es la verdad. La resistencia es una capacidad. O sea, es como un maratonista. O sea, un maratonista le faltan 2 kilómetros para la meta de los 42.125 y uno le dice que resiste y llega. Pero si me lo dicen a mí, yo al kilómetro 8 ya me desmayo. Y si tengo que resistir hasta el kilómetro 10 me va a dar un infarto. La resistencia es una capacidad que no todo el mundo tiene. Y hay personas que no van a resistir este estado en Venezuela. No lo van a resistir y yo lo entiendo. Y hay personas, incluso cuando se dice, cuando María Corina lo publicó, personas de su equipo, de la maquinaria de defensa del voto, de los 600K que ya salieron del país y que otros están en resguardo, bueno, ¿hasta cuánto van a poder resistir? Porque eso no es un llamado. Y ahí sí lo digo, cuando salen que serenidad, ¿quién puede estar sereno así? Nadie. Cuando dicen calma, oye, uno puede estar muy calmado, pero tampoco es de hierro. ¿Hasta cuánto podemos resistir esto? Y entonces vamos a la estrategia de esta fase, pues. Cuando yo lo dije en el microbeta pasado, que creo que debí ser un poco más específico. Y es que definitivamente entramos en una nueva fase donde lo electoral ya terminó. Estamos en una fase de política internacional y de gestión de los problemas y presiones sociales internas, y todo está trancado, los puentes están rotos. Entonces, uno no sabe si hay que reconstruirlo o construir unos nuevos, como es la cosa. Yo no lo veo claro tampoco. Y como no lo veo claro, no puedo explicar algo sobre lo cual no tengo la convicción de darte un mensaje al respecto. Ahora sí quiero concluir esto con un par de reflexiones. Lo primero, coño de bola que a todos nos afectó y todos estamos arrechos porque el mundo se fuera del país. Y yo repito, para mí esto no es algo positivo, pero sí creo que es lo menos peor para él. Para él. Porque yo no creo en los mártires. Y yo creo que también hay un poco de gente que ha visto demasiada película de superhéroes y que cree que las luchas políticas son así. Y no son así. Y la historia de la humanidad está plagada de eventos donde las cosas no funcionan de ese modo. Ok, ahora yo no voy a venir tampoco con esa tontería de los justificadores habituales, hasta diciendo porque esto, porque lo otro. No. Esto es inédito, esto es nuevo y nadie sabe cómo va a pasar. Y parte de esto es precisamente porque incluso los teóricos políticos fallaron. He visto incluso algunas autocríticas bien interesantes, pero no he querido abordar ese debate. No he querido abordarlo. Ahora, toda esta frustración que tenemos y sabemos que esto no es bueno porque indica, es la confirmación de que este round lo ganó el gobierno, es simple. Entonces nuestra respuesta va a ser matarnos entre nosotros, acusarnos unos con otros, sencillamente porque las cosas no están saliendo como queríamos que salieran. No. Ahora, algunos estábamos claros en que esto iba a ser muy duro y que iba a ser muy cruel. Y tal vez el que no lo internalizó de ese modo puede sentirse muy mal, pero bueno, ya hay otras cosas y es lo que la gente cree y lo que la gente idealiza. Pero por el otro lado está el sufrimiento de las víctimas, que yo entiendo que deben sentirse tremendamente abatidas con esto del exilio del mundo. Y creo que el comunicado, por supuesto que el comunicado de María Corina es insuficiente. Ahora, y con esto cierro mi reflexión, yo creo que el chavismo, el gobierno no va a descansar hasta que se exilie María Corina, porque ya esta prueba le salió bien. O sea, ellos lograron meter la suficiente presión, el suficiente terror, para que quedaran claras dos cosas. Primero, que nadie iba a defender a Edmundo González. Y usted dice que se hubiese quedado si lo meten preso. Es mentira que en Venezuela iba a haber manifestaciones masivas si metían preso al mundo. Del mismo modo que si mañana meten preso a María Corina, es mentira que va a haber unas manifestaciones masivas. Y ya quedó demostrado que si metían preso al mundo y ahora metan presa a María Corina, la comunidad internacional no va a hacer absolutamente nada más que un poco comunicado. Listo. Y ya, como lo dije en un tuit, el chavismo cruzó todas las líneas rojas
que podían servir de acto justificante legal para que la comunidad internacional pasara a otro nivel de presiones. Y si no pasaron a otro nivel de presiones con eso, es porque no existen líneas rojas. El chavismo puede hacer lo que le dé la gana. Listo. Ahora tenemos que prepararnos para otra fase de lucha, sí. Y esa fase de lucha es mañana, no. Y repito, la calle está muerta. Convocar ahorita manifestaciones y vainas para mí es un error. Y también lo estoy diciendo clarito y raspado y antes. Porque las condiciones no están dadas, y mucho menos ahora con esta desmoralización masiva luego del exilio forzado del mundo. Así que te pido, lo primero, mira, la ira, la frustración, todo, no la canalizas con quien no es, porque eso te transforma en una persona injusta. Y en todo caso, aquí nosotros estamos luchando porque hay un Estado de justicia, y no hablo de teoría política ni del Estado como institución, sino un Estado de que todos sintamos justicia, de que todos sintamos calma, de que todos sintamos seguridad y no sentirnos atacados unos con otros. Sobre todo después del trauma de la operación Tuntún, donde hubo gente que entregó a sus propios vecinos y a su familia. Entonces ahora dentro de este lado también vamos a estar en eso. ¿O es que vamos a celebrar cada preso ahora? ¿O es que cada víctima de la dictadura que salga del país lo vamos a volver mierda? Coño, no. Yo invito a la reflexión, porque no. Porque si eso es así, entonces significa que el chavismo está ganando mucho más de lo que pudiésemos estar calibrando, y eso es fatal. Ahora, el que quiera tomar y necesite tomar decisiones, yo siempre he sido responsable en todos estos años, tómelas ya, sea cual sea. Si usted quiere tomar una decisión de vida, tómela ya, no espere más comunicaciones, no espere más hechos, no espere más eventos, tómela ya, porque este Estado va a continuar hasta que haya una tregua. Ahora, mi pregunta es, ¿debe María Corina negociar una tregua sí o no? Y segunda pregunta, ¿María Corina negociaría una tregua sí o no? Yo no lo sé, no me atrevo a responder, pero estas preguntas son retóricas solo para que entiendas la magnitud de la situación. Agradezco tu comentario, pero sí digo, yo nunca me molesto porque me escriban cosas feas en la casilla de comentarios de YouTube. Esta vez sí los voy a bloquear. Gente desmoralizada, ni mensajes de odio, ni nada de eso voy a tolerar en la casilla de comentarios de mi YouTube, porque me pueden cerrar el canal o porque me pueden montar una olla legal. Lo estoy diciendo claro. De todas maneras, te envío mucha fuerza y un abrazo. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon, @JulioCoco, en Instagram, @Julio.coco. Muchísimas gracias.